Hola, buenos días, profesora y compañeras. Mi nombre es Nachaley Gutiérrez, del grado noveno D, y en el día de hoy les voy a hablar sobre la figura del maestro en la historia del pensamiento pedagógico. ¿Cómo era la educación en la Edad Antigua? La educación en la Edad Antigua, en el occidente, su origen se dio en la cultura griega con los sofistas, quienes fueron los primeros maestros en el siglo V a.C., la cual al principio estaba conectada a los paidagos, esclavos que acompañaban a los niños a la escuela y luego se encargaban de su instrucción. Con el tiempo, surgió el maestro como una figura independiente, con bajo reconocimiento social y escasa remuneración, incluyendo las épocas helenísticas. El filósofo Platón defendía la educación como clave para el Estado. En Roma, los maestros sufrían aún más desprestigio, a menudo sin salario o con pagos simbólicos. Sin embargo, Quintiliano dignificó la docencia al resaltar su función social y pedagógica en su obra Institutio Oratorio, donde estableció principios como la adaptación del maestro al alumno, la motivación y el proceso de aprendizaje. Su visión sentó las bases para la educación posterior. ¿Cómo era la educación en la Edad Media? Durante la Edad Media, el maestro era el eje de la educación y el que cumplía un papel de protagónico. ¿Cómo era la educación en la Edad Moderna? La educación adquirió un enfoque humanista con figuras claves como Juan Luis Vives, quien modernizó los programas educativos y abordó temas sociales como la marginación y la guerra, lo que le valió el título de pedagogo social. Durante la Reforma aumentó el número de escuelas, muchas bajo control de órdenes religiosas, aunque con métodos anticuados. En el siglo XVII, Comenio revolucionó la educación con su obra didáctica Magna, introduciendo la enseñanza elemental y una metodología más estructurada, aunque el maestro aún tenía el papel central y el alumno era pasivo. Por su parte, Erasmo de Rotterdam defendió una pedagogía racional y cristiana, resaltando la importancia de una formación rigurosa para los maestros y una remuneración justa. Su visión influyó en la profesionalización del magisterio. ¿Cómo era la educación en la edad contemporánea? En el siglo XVIII, con la expansión de la educación, se creó la Escuela Normal de Maestros en Francia en 1794, sentando un precedente para la formación magisterial en Europa. En España, esta institución se estableció más tarde, en 1839. La educación comenzó a ser vista como un motor de progreso, aunque con un enfoque económico. Pestalozzi, influenciado por Rousseau, impulsó una enseñanza centrada en el desarrollo infantil y creó las primeras escuelas normales. Durante el siglo XIX, la enseñanza evolucionó desde un modelo autoritario y memorístico hacia enfoques más centrados en el alumno. La institución libre de enseñanza promovió una educación basada en la formación integral del maestro, destacando el pensamiento de Giner de los Ríos, quien defendió el desarrollo intelectual, moral y material de los docentes. Andrés Mahón, por su parte, escribió manuales sobre la formación del maestro, resaltando la importancia de enseñar con método y vocación. En el siglo XX, las corrientes pedagógicas modernizaron la educación. John Dewey propuso una escuela participativa donde el maestro fuera un agente activo en la sociedad. María Montessori priorizó la educación
individualizada con el maestro. Como guía del aprendizaje, Freinet y Freire impulsaron la pedagogía liberadora, criticando el modelo tradicional donde el maestro era un simple transmisor de conocimiento y promoviendo una relación más equitativa entre docente y alumno. Las corrientes libertarias, con Neil y Ferrer y Guardia, abocaron por una educación basada en la libertad, rompiendo con la enseñanza autoritaria desde una perspectiva comunista. Macalengor defendió la disciplina y la intercomunicación entre maestro y alumno como clave para la educación de niños inadaptados. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.